Bueno, un saludo muy especial a todos los quimbayunos que se conectan desde ya a esta nueva emisión de este programa que estamos trayendo para todos ustedes en el marco de los primeros 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbaya. Como ustedes saben, ya hemos venido haciendo un recorrido histórico de cómo hoy nos encontramos parados en este territorio. Pero para eso hemos venido haciendo un recorrido muy importante, ni más ni menos que con alguien que sabe, con alguien que le duele la historia de Quimbaya, que ha vivido la historia de Quimbaya, pero más que eso, que ha estudiado, que ha investigado la historia de Quimbaya desde una perspectiva también crítica. Por eso, claro, hoy nuevamente le doy la bienvenida a Chucho, nuestro historiador, una persona que de una manera profesional, con toda la metodología de la investigación, ha realizado un esbozo y un adentramiento, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es la investigación histórica del municipio de Quimbaya y haciendo críticas, que eso es lo importante, Chucho, eso es lo importante de la investigación, cómo uno desde ese proceso puede mejorar, hacer críticas constructivas que nos permitan construir la historia de hoy, porque hoy nosotros estamos construyendo historia. Así es pues que bienvenido nuevamente a este programa y un saludo para todos los quimbayunos. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, queridos paisanos, con la alegría y el amor de siempre, el cariño por esto. Estamos en un sitio emblemático del municipio de Quimbaya. Hombre, nosotros en las preliminares precisamente asumimos el tema de como parte de la historia de este sitio arquitectónico que es patrimonio de Quimbaya, así arquitectónicamente sea un remedio de una arquitectura colonial, hace parte de todos los quimbayunos, porque es que por aquí pasamos todos. ¿Vos qué recuerdo tenés? Precisamente, Chucho, estamos hablando ahorita detrás de cámaras, que tanto Chucho como yo pasamos por esta institución educativa en diferentes generaciones. No le estoy diciendo viejo, Chucho, no le estoy diciendo viejo, pero en diferentes generaciones pasamos por esta misma institución y qué alegría me da volver, qué alegría uno venir y encontrar esto casi que igual como estaba, porque realmente la escuela, esta institución educativa está muy bonita, está muy bien mantenida, hemos visto que le han hecho un mantenimiento muy significativo, pero muchos recuerdos. Sí, las generaciones mías, a mí me tocó con Carlos Alberto Duque, me tocó con la docente Genia, me tocó con la profesora Ofelia, muchas personas que también marcaron la pauta en el nivel educativo en Quimbaya, pero yo sé que usted en otra generación puede mencionar también algunos. Claro, amigos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tratar de sintetizar para no desviarnos del tema que traemos. Miren, en el año de 1915, la Junta Pobladora de Alejandría solicitó al gobierno distrital del municipio de Finlandia, al cual pertenecíamos, que se abriera una escuela para los niños de Alejandría que deambulaban en la total ignorancia, así dice la solicitud. Y es así como en 1915, terminada de construir la primera capillita que hicieron nuestros abuelos de la Junta Pobladora, empezó a funcionar una escuela alterna dentro de la misma capilla y llegó como maestra. La primera maestra que llegó aquí a Alejandría en 1915 fue doña Josefa Romero, María Josefa Romero. Entonces la escuelita empezó a funcionar alternadamente. Por la mañana las niñas, por la tarde los niños. Otro día, al contrario, ¿cierto? Entonces, porque en esos tiempos, pues, con esta diferencia de crianza y de costumbres, no podían mezclar las niñas con los niños, que porque y no solo en esos tiempos, eso llegó mucho tiempo después. Eso llegó hasta mucho tiempo después. Entonces, la semilla de esta escuela Santander está en esa primera capillita de 1915. Para el año de 1920 más o menos ya empiezan a separarse, digamos, locativamente los estudiantes. Las niñas ya empezaron a estudiar en la famosísima y recordada escuela del Perpetuo Socorro, donde hoy funciona el hogar infantil Los Amiguitos. Y para la futura escuela Santander, los miembros de la Junta Pobladora alquilaron varios locales en las cercanías de donde se encuentra la escuela para albergar allí a los niños. Esta escuela se diseñó y se construyó en los años 30. El departamento de Caldas asignó a un arquitecto con mucha experiencia que supo muy bien interpretar el momento, porque dijo, hombre, si vamos a hacerle un recorderis a Francisco de Paula Santander, uno de nuestros libertadores, de los revolucionarios, de los guerrilleros de esa época, entonces vamos
No, guerrilleros, porque la corona lo tildó a Bolívar, a Claro. Santander y a las muchachas que se hicieron matar, a Mercedes Ábrego, a La Pola y todo, de guerrilleros, porque así era la cosa. Las cosas por su nombre. ¿Qué vamos a hacer si es el veredicto de la historia, mijo? Entonces, ese arquitecto interpretó Francisco de Paula Santander, claro, Villa del Rosario de Cúcuta. Pues entonces se hizo una alegoría arquitectónica a ese tipo de arquitectura colonial. Por eso esta escuela Santander para nosotros es tan especial. Aquí nos formamos todas las generaciones de quimbayunos hasta los años 60. Quien haya estudiado en Quimbaya antes de los años 60 estuvo aquí matriculado en la escuela Francisco de Paula Santander. Pero Entonces, venga, Chucho, usted no me contestó. ¿O es que no quiere que le hagamos cálculos de qué época estuvo acá estudiando? ¿Cuáles fueron sus profesores? Me evadió la pregunta. de mis primeras letras estuvo don Hernando Ospina en primerito de primaria. Segundo de primaria, don Ever Escobar. Tercero de primaria, don Ginés López. Cuarto de primaria con un señor, don Darío Garzón, creo, don Jorge Garzón. Darío Garzón es el de Garzón y Collazos, don Jorge Garzón. El quinto de primaria con don Javier Orjuela. Entonces corría el año de 1966, cuando yo me gradué aquí en quintico de primaria, estrenando departamento, mijo, porque cuando eso llegó la separación del Quindío de Caldas, que ese será otro capítulo muy interesante que vamos a abordar, pero un poco más adelante, ¿cierto? ¿Y recuerdan qué salones? Sí, claro, Ave María. Porque son los mismos. Claro, el último salón que vemos allá fue mi primerito de primaria. Estuve unos días en unos locales que habían alquilado allá cerca de la estación, al frente de la agencia de maderas de Los Murillo, que ese fue el germen de la escuela Simón Bolívar posteriormente. El segundito nos tocaba en el salón de enseguida. El tercero fue en el salón aquí de la mitad de este corredor, y el cuarto y el quinto en el ala sur de la escuela Santander. Claro, eso es inolvidable. Tan inolvidable como la palmita que había aquí en el centro cuando el patio era en tierra, tan inolvidable como las celebraciones del Día del Niño, que ese Día del Niño recuerdo que nos encontrábamos aquí a las 6 de la mañana todos los muchachos disfrazados, y los disfraces que más se utilizaban eran disfraces de viejitos y de indígenas. Esos eran los que más nos gustaban. Y salíamos arriando los cerdos por las calles de Quimbaya diciéndole a todo el mundo, vea, estos son los marranos que nos vamos a comer hoy en el Día del Niño. Entonces, son cosas inolvidables que quizá hoy de pronto no parezcan, sino de pronto un poco ridículas, pero en esos tiempos nos gozábamos todo eso, porque ¿cuál era la diversión? Era el trompo, los juegos tradicionales, etcétera, y la vara de premio infaltable, esa vara de premio que se hacía aquí a espaldas en el patio donde estábamos. El juego de ¿cómo era que le decíamos a eso? Bueno, una pelota que se amarraba en la punta de una guadua, la pera. Y a esa pera entonces todo el mundo a darle, y eso se armaban unas trompadas, porque a veces por darle a la pera le daban al otro compañero, entonces se producía la calentura y nos vamos a... Bueno, todas esas cosas de niños que vivimos aquí, que son tan inolvidables y hacen parte de esa historia sencilla de la gente tradicional de nuestra Quimbaya. Chucho, yo sé que hay muchas personas, muchos quimbayunos que residen en nuestro municipio, pero también muchos que están en el extranjero, que están recordando cosas como las que usted está diciendo. Por Dios, están total. recordando estos corredores cuando jugaban por acá, o cuando nos hacían formar aquí, en el Claro. patio, tomar distancia. Las izadas de bandera, que se hacía tanta loa a nuestros libertadores y a nuestras heroínas, a Policarpa, Mercedes Ábrego, Antonia Santos, y a todas las muchachas que se hicieron matar pues por la causa en esos momentos. Entonces son cosas inolvidables de esa pequeña historia de nuestro municipio, que es la verdadera historia del ser humano, porque, Juan Pablo, se afirma por parte de sociólogos de muy buena formación que la verdadera patria del hombre es su patria chica. La otra patria, pues la grande, es muy querida y todo, y bueno, y por ella damos la vida y esas cosas, pero la verdadera patria es eso que estamos aquí recordando y rememorando, desmenuzando. porque hace parte Pero bueno, de Chucho, nuestra primera... Esta fue nuestra introducción para contarles que estamos en un lugar importantísimo para la historia del municipio de Quimbaya, importantísimo Correcto. para la educación
de nuestro municipio, y por eso quisimos este programa transmitirlo desde acá, desde la Escuela General Santander, ubicada en la carrera sexta, en la calle 12, entre carreras quinta y sexta, frente a la alcaldía municipal. Pero vamos al tema, al que nos reúne. Recordemos que estamos haciendo una alegoría, un recuerdo, una remembranza de todo lo que ha tenido que acontecer para estar hoy parados en este territorio del municipio de Quimbaya. Por eso hemos realizado ya el recorrido en el que nos veníamos desde Europa, desde Asia, se hace el recorrido por el estrecho de Bering, llegan a Cuba, desde Cuba ya se empieza a dispersar todo lo que es esas independencias, pero detrás de eso, esas conquistas, perdón, pero detrás de eso las culturas, las frutas, las verduras, esa mezcla, todo lo que esto genera, ingresan por el Perú, por la parte sur, pero también por la parte norte, y se empieza todo lo que es la búsqueda de ese tesoro que se llamaba El Dorado, lo que nos lleva a que se generen unos encuentros de conquistadores en lo que lleva a un territorio que es sobre el río de la Vieja, y nos ubicamos específicamente hasta Santa Fe de Antioquia. Hasta ahí llegamos, muy resumido obviamente para que podamos empezar el día de hoy, pero los dos programas que llevamos, hemos llegado ya hasta Santa Fe de Antioquia, hemos llegado a través del río de la Vieja, y hoy vamos a continuar con eso, hablando de un tema muy especial. Es como desde Santa Fe de Antioquia se empieza a gestar algo que llama usted y que se llama en la historia la antioqueñidad. Correcto. Así pues, Chucho, que arranquemos con este capítulo de la antioqueñidad. Y mira, Juan Pablo, pero ¿por qué tenemos nosotros que hablar de antioqueñidad? Mijo, porque es que la parte primigenia de nuestra historia es el producto de la colonización antioqueña. ¿Apellidos tuyos? Amariles Londoño. Amariles Londoño. ¿Apellidos, Edgar? Restrepo, Esquivel. Alzate Gómez Urrea Aristizábal de parte de mi padre. Villegas Castaño Tisnés Osorio por parte de mi madre. Cuando uno va a buscar el origen de esos apellidos, resulta que en su gran mayoría, nosotros los habitantes raizales de estos territorios, nos tenemos que remitir a Antioquia. Entonces digo, Alzates, Gómez, Urreas, Aristizábal, Zuluagas, Giraldos, Hoyos, Flores, Francos, Henaos, etcétera, de un país que después de fundarse Santa Fe de Antioquia, un conglomerado urbano que se llamó País de Marinilla. En ese tiempo llamaban país a pequeños conglomerados urbanos que tenían otros centros poblados alrededor. Cuando hablamos, por ejemplo, del País de Marinilla, estamos hablando de Marinilla, Granada, Guatapé, El Peñol, parte de Guarne y Santuario. ¿Sí ven? Entonces, ese es el País de Marinilla, y de ahí vienen los apellidos que ya le he dicho. Los Londoño, Restrepo, Botero, Jaramillo, Bernal, Gavirias, López, González y muchos otros, Echeverris y muchos otros, provienen del país de Río Negro, que comprendía las poblaciones de Río Negro, La Ceja, El Retiro, La Unión. De allá vienen todos esos apellidos. Cuando indagamos por el Villegas, el Osorio, el Tisnés, esas son como de la parte de Abejorral, que de todas maneras hacían parte de la jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, toda esa parte del suroeste, otro país, parte que era otro país. Y a partir de ese Santa Fe de Antioquia, que se funda en 1541-1542, se va, diseñando toda una estructura económica a partir de la minería. Porque Jorge Robledo, como adelantado de Sebastián de Belalcázar, que va fundando todas estas poblaciones al norte, está buscando las minas de oro. Por eso pasan por Marmato, que tiene más de 500 años de historia aurífera, ¿cierto? Y llegan a Santa Fe de Antioquia, donde descubren minas por todo ese territorio. Aprovechan el río Cauca. Para nosotros geográficamente el río Cauca es básico en nuestra historia. Miren que desde que sale Jorge Robledo fundando es Cartago Viejo, donde ahora es Pereira, junto al río de la Vieja; Anserma, junto al río de la Vieja; Arma, junto al río de la Vieja; Santa Fe de Antioquia, puerto fluvial, sobre el río Cauca. Me emociona mucho lo de Quimbaya. Es decir, todas estas poblaciones, esas 4 poblaciones fundadas por Jorge Robledo, el mariscal,
son siguiendo la ruta del río Cauca, rutas que ya tenían nuestros indígenas quimbaya para toda la interconexión con los demás pueblos indígenas, porque es que los quimbaya fueron toda una nación que se asentó precisamente y coincidencialmente en toda esta área que hoy llamamos el paisaje cultural cafetero. Entonces, esa estructura minera se va extendiendo por Segovia, Remedios, Cáceres, Caucasia, etc. Ese es el país del Bajo Cauca. Entonces tenemos el país de Santa Fe de Antioquia, al occidente de Antioquia, donde nace esa antioqueñidad que estamos asumiendo ya. El segundo país, el país del Bajo Cauca, totalmente minero también. El tercer país, que fue Marinilla, que actúa como una especie de encuentro entre estos dos países anteriores, porque Marinilla es mucho más antigua que el cuarto país, que es el de Río Negro. Resulta que Jorge Robledo funda la ciudad de Arma, pero por asedio de los indígenas paicuras, los carrapas, los armados, los pozos, los ansermas, mantienen asediada a Arma y no la dejan desarrollar. Entonces la corona española, a través de los virreyes, deciden trasladar la ciudad de Arma a Río Negro. Ahí empieza entonces todo lo que llamamos Río Negro y ese país de Río Negro con los municipios que dijimos anteriormente. Y el quinto país que se va a formar para integrar a todos los anteriores se va a llamar la Villa de la Candelaria de Medellín, en 1675, que fue prácticamente el último país de esos antiguos que existió hace 200 años. Entonces, es bueno, perdón Chucho, es bueno aclararle a las personas que nos están viendo que no es países como los conocemos hoy, no es como la estructura de Estado la que hoy conocemos hoy, sino que en el momento se le denominaba países a esas regiones geográficas pequeñas en las que tenían un municipio y habían corregimientos, por decirlo de alguna manera, a su alrededor que dependían de eso. Es bueno aclararles porque entonces se generan confusiones y pues tener claro que también esa palabra país tiene mucha incidencia en lo que hoy conocemos también como los paisas y todo eso, el paisano. De ahí es donde viene el terminito de paisano o de paisa. Entonces, como es una estructura social tan cerrada, con muy poca comunicación entre sí, entonces yo voy reconociendo a los míos de acuerdo al territorio donde habito. Este es mi país, entonces ellos son mis paisanos. ¿Qué hubo, paisano? ¿Qué hubo, mi paisa? ¿Sí ves? De ahí viene el término paisa o paisano, ¿sí? Entonces, toda esta estructura se va desarrollando con unas características muy propias. Antioquia estuvo realmente aislada casi que de todo el resto del contexto colonial. Y por estar tan aislada en esas montañas, fue desarrollando una perspectiva social única en las costumbres, en los dichos, en la conformación económica, en el comercio, obviamente en el pancoger. Entonces, unas regiones tan aisladas tenían que producir lo que se iban a comer, hermano, porque ahí el intercambio no era fácil con ninguna otra región. Entonces, lo que ya uno hoy en día se fue generando una nación. Claro, una nación. La verdadera nación. La verdadera Entonces, nación. ¿alrededor de qué va a sobrevivir esa nación? Resulta que la población antioqueña racialmente es muy combinada. Es muy combinada. Si en alguna parte hay un mestizaje sobresaliente, es en Antioquia. Ahí se mezclaron la población afro con la población indígena, con el español que vino, y hubo un mestizaje muy especial. Y esa misma característica de aislamiento va haciendo que en cada uno de esos 5 países se vayan desarrollando entonces esas costumbres. Por ejemplo, en lo gastronómico, para retomar el tema, se tiene una herencia de maíz y frijol que son propios de aquí del trópico. Entonces, alrededor de ese maíz, de ese frijol y de los tubérculos, la yuca, la papa, todos originarios de América, se va entonces cocinando la gastronomía regional que ha sido tan rígida en nosotros.
porque nosotros toda la vida comimos sancocho al almuerzo y frijoles a la comida, mijo. Hasta hace muy poco pues ya empezamos como a variar con todo este tipo de gastronomía, pero tradicionalmente aquí fue a punta de sancocho y frijoles, mijo, y mazamorra y aguapanela. ¿Sí ves? Chocho, Entonces, se crea, que quiero hacer un paralelo trayéndolo al 2022. ¿Será que esa nación de la antioqueñidad que se genera en torno a esa cultura, esas costumbres, a esos alimentos, se vio reflejada también este pasado domingo? Ahí les dejo esa reflexión. Mire la diferencia. Si hablamos de naciones, mire la diferencia en torno al país, a esta región, de estos 5 países de los que estamos hablando, de hace muchos años atrás, cientos de años. Correcto. Y miren, cómo es que el encierro en que estuvo Antioquia durante tantos años, ese encierro produjo esas costumbres rígidas, por eso el paternalismo es tan de nosotros. Esas costumbres rígidas se descargaron sobre todo en la mujer. Pues qué pena, pero la explicación histórica es la siguiente. Algunos podrán disgustarse, pero este es el veredicto de la historia. Nuestra religión católica, apostólica y romana trajo unos códigos que fueron sembrados de una manera violenta y rígida, impositiva, excluyente e impositiva, pero se la descargó sobre todo a la mujer. Por eso a nosotros siempre, todo es la mujer tiene que recibir lo que nosotros les descargamos, parir los hijos, criarlos, trabajar la huerta, trabajar todo lo de la casa, representar la familia, ser el código de honor y de recato y de moral, de esa moral que nos enseñaban antes, que hoy está tan cuestionada y tan desvirtuada. Y fue a la mujer a la que se le descargó todo ese perfil como la verdadera responsable. El hombre andariego es de la calle, la mujer es de la casa. ¿Cuántas veces escuchamos eso en nuestra propia familia? Y a veces hasta se sigue escuchando. Es decir, el machismo, ese machismo agresivo, injusto, inaceptable, violento, impositivo, heredado de quienes ya les dijimos, para no ser repetitivos en eso, lo tuvo que heredar la mujer. Apenas ahora, las mujeres están logrando una serie de conquistas que debieron haberse producido hace muchos años. Y ha producido una sociedad discriminatoria, señaladora, juzgona, porque entonces la apariencia que hay que conservar, se la descargamos toda a la mujer. Y hoy seguimos, y no es que yo sea feminista, no, soy justo en la apreciación histórica. Y hoy todavía vemos, Juan Pablo, como la mujer, acordate de tu mamá. ¿Quién trabajó más en tu familia, tu papá o tu mamá? Mi papá. Mi mamá. Mi mamá me tuvo que criar, Sí, mi mamá, pero, hasta en las reuniones de la escuela siempre vienen en las mamás. Pero no le pagaban. Está trabajando y está muy ocupado. ¿Su mamá qué hace? Nada, ella mantiene en la casa con 10 muchachos cocinando, lavando, planchando, frenteando, representando, dando ejemplo. Es decir, no, esto es una cosa totalmente injusta, donde afortunadamente hoy, a la luz de las nuevas tendencias, cuando vamos comprendiendo la sociedad, cuando vamos entendiendo que todos los seres humanos tenemos iguales derechos y debemos tener iguales oportunidades y debemos tener igual tratamiento a la luz de la ley, apenas ahora viene la mujer a respirar un poco. Entonces estamos lejos de reivindicar ese papel de la mujer como esposa, como madre, como ciudadana, como empresaria, como mujer propositiva y pensante, como mujer soñadora, como mujer artista. Aquí todavía yo recuerdo que estando yo niño,
cuando las mujeres empezaron a montar bicicleta. Yo me acuerdo a mi mamá y a todas las mamás diciendo, ¿qué es esto? Este es el fin del mundo. ¿Cómo que mujeres en bicicleta? Y poniéndose que pantalones como los hombres. Por Dios, ¿esto qué es? Entonces mira la caverna en que hemos vivido aquí, en que vivimos casi 500 años, Juan Pablo. Todas esas injusticias hay que destaparlas para poder reivindicar a quien hizo posible esta sociedad, las mamás, las mujeres. Nosotros pusimos el surriago para darles a ellas también, porque es que en el tiempo de la arriería vea, estamos llenos, mire los dichos, esta mujer es más terca que mula. Mire, todos conocemos eso, es más terca que una mula. Tal cosa, eso es cosa de mujeres. Venga, ya es hora que hagamos, digamos, un análisis, pero serio, sobre lo que ha sido esta sociedad, para que podamos empezar a hablar de sociedades más justas, de sociedades ajustadas a la realidad actual del siglo XXI. Somos complementarios, no somos rivales. He ahí el problema de mi crítica frente a esas músicas que llaman de despecho y todo. La mujer siempre es la traidora, la traicionera, la falsa, la tirana, la ayúdame, hombre, ayúdame. La infiel, la cachona, la que tiene la culpa. Sí. Venga, hermano, pero eso no es lo que hemos hecho toda la vida, pues nosotros por fuera. Entonces, cuando vamos entendiendo que esto es 50 y 50, que somos complementarios y no rivales, ahí sí empezamos a sumar para que hagamos una Quimbaya, una Colombia y un mundo más justo y un poco más cercano a esta nueva realidad que a veces es tan difícil. Y a mí me toca a veces cortarlo porque charlar con ustedes es muy bueno, pero el tiempo es muy corto. Ubiquémonos nuevamente en el río Cauca, pues claro, porque venga. nos está acabando el tiempo. Entonces, no hemos pasado el Río Negro. Aquí rápidamente, mire, hay una parte que llama el macizo colombiano, también es llamado la estrella hidrográfica colombiana. Aquí nace el río Magdalena, nace el río Cauca, el río Caquetá, el río Patía, es decir, es la mayor producción de agua, yo creo que de América, porque forma toda esa estrella fluvial. El río Cauca recorre el occidente colombiano, por eso les decía yo, el río Cauca para nosotros es histórico, geográficamente es el punto de referencia básico. Nuestra región inclusive se llama región del Gran Cauca, porque todos estamos permeados por el río Cauca. Entonces aquí en el norte salen, junto al río Cauca, Santa Fe de Antioquia, a ver que no esté señalando mal, aquí está el Cauca, Santa Fe de Antioquia, el país del Bajo Cauca, que son los municipios mineros, Segovia, Remedios, Cáceres, Caucasia, etcétera. El país de Marinilla, que está en medio de estos dos países mineros. A un lado del país de Marinilla, entonces, el país de Río Negro, que fue el traslado de la ciudad de Arma junto a Aguadas a ese valle de Río Negro. Y el país de la Villa de la Candelaria de Medellín en 1675. Con esos 5 países queda integrado todo el territorio que hoy llamamos Antioquia, con sus costumbres ancestrales, con su gastronomía, con su arriería, que fue básica para poder tejer todo esto. Esto se hizo a punta de arriería, y esa arriería produjo las primeras empresas y produjo un lenguaje y una actitud propia. ¿Quién es el arriero? El macho. Jamás hubo mujeres arrieras. Entonces el macho siempre fue el arriero, el que salió a desafiar las montañas, los ríos, todas esas cosas. Pero no por eso fue el protagonista fundamental. Fue la esposa de ese arriero la que preparó los fiambres, le hizo los trajes típicos, le crió los hijos, lo atendió como a él le diera la gana, le soportó todas sus interminables noches de aguardiente y de maltrato. Es decir, tenemos una historia tenaz que hoy tenemos que ver pues a la luz de la realidad y como una oportunidad de cambiar el estado de cosas que han sido. Esperamos un poco más adelante, que dicha que en una de las grabaciones que hagamos, muchachos,
podamos hacerlo como en una especie de tertulia, donde invitemos a muchos quimbayonos, por ejemplo, al Centro Cultural de Artistas, para que retomemos parte de lo que estemos planteando y allá lo podamos desmenuzar un poco más para que lo podamos comprender, porque es que en media horita aquí uno atosigado tratando de darle salida a todo lo que hay para decir, a tanta es información. muy difícil. Entonces la antioqueñidad es la piedra angular del paisaje cultural cafetero de Colombia. Entonces, amigos, muchas gracias por toda esta perorata que me han tenido que aguantar hoy. Juan Pablo, esto ha sido muy emotivo. Sí, muy sobre el tiempo ya. Pero sí, llegamos entonces a la antioqueñidad, que a partir de ahí se desprende todo lo que es a través de la arriería, la apertura de bosques, y ahí ya nos vamos acercando. Los dichos, la manera de hablar, el montañero, ¿sí ves? Entonces, en la próxima charla podemos empezar a hablar de esa antioqueñidad ya encarnada en el colono, en el arriero, en el guaquero, en el andariego, en el mediquillo, en el culebrero y sobre todo en esa mujer que cuando uno ve las fotografías de las abuelas dice uno, esas viejas fueron unas santas, cómo supieron aguantar con ese estoicismo tan berraco toda esa situación que les tocó vivir. Chucho, muchas gracias. Qué pena, pero hoy sí estamos sobre el tiempo, ya nos pasó el tiempo. Agradecerle nuevamente a usted por este espacio y el saludo de despedida para los quimbayunos. Cordial saludo a todos mis quimbayunos. Vean, no olviden, tenemos un municipio único en el mundo y tenemos que conocerlo para poderlo amar. Y si lo amamos, lo vamos a poder defender, ¿no? Nuestro invitado especial, Chucho Alzate, historiador del municipio de Quimbaya, profesional en el área, bajo la dirección de Edgar Restrepo y la presentación de Juan Pablo Amariles. Les agradecemos la compañía y los invitamos desde ya. El próximo miércoles nuevamente nos encontramos a las 6:30 de la tarde por Trascendencia Quimbaya. Feliz noche para todos. Hágale pues, mijo.